Los cómics de Batman 89 se vendieron como la continuación directa de las películas de Tim Burton, básicamente la famosa tercera película perdida, pero en viñetas, y la idea, hay que decirlo, sonaba increíble. El problema es que una cosa es cómo se ve y otra muy distinta es cómo funciona, porque aunque visualmente recuerda mucho a las películas, la historia termina apoyándose más en el fanservice que en una narrativa sólida, y por eso hoy quiero hablar de Batman 89, de Shadows y de Echoes, y de por qué a pesar de tenerlo todo para funcionar, estos cómics se quedan cortos. En los últimos años se publicaron estas dos miniseries que desde el inicio fueron vendidas como la continuación oficial del llamado Burtonverse, una historia que convenientemente dejaba fuera las películas de Schumacher, algo que muchos fans agradecieron de inmediato. Además, el proyecto contaba con un nombre importante, Sam Hamm, guionista de Batman de 1989 y colaborador directo de Tim Burton en esa primera película. Eso bastó para que muchos dieran por hecho de que esto era lo más cercano que tendríamos a una tercera entrega. Pero justo ahí es donde empiezan las primeras señales de alerta. Porque aunque Hamm trabajó con Burton, eso no significa que compartieran la misma visión del personaje. De hecho, durante la producción de Batman 89, gran parte del guion original de Sam Hamm fue reescrito por otro guionista, y lo mismo ocurrió con su borrador para Batman Returns. Así que el proyecto se estaba vendiendo como una continuación directa del universo de Burton, sin Burton involucrado, y con un guionista cuyas ideas ya habían sido modificadas en el pasado precisamente por no encajar del todo con la visión del director. Entonces la pregunta es inevitable: ¿qué se podía esperar realmente de esta continuación? Y la respuesta es que el mayor problema de Batman 89 nace desde ahí. Estos cómics no se sienten como una extensión natural de ese universo cinematográfico. Se parecen, sí, visualmente están ahí, pero el espíritu no, es otro, y eso se nota. La primera miniserie, Shadows, recupera varios elementos que fueron descartados durante las películas. El más llamativo es sin duda la versión de dos caras interpretada por Billy Dee Williams y la inclusión de Robin. Harvey Dent estuvo presente desde la película del 89, pero su transformación nunca se concretó en las secuelas de Burton. Más adelante, Schumacher decidió hacer borrón y cuenta nueva y presentó a Tommy Lee Jones como dos caras, ignorando por completo esa versión previa. En el caso de Robin, la historia es todavía más curiosa. El personaje estuvo sobre la mesa desde la primera película. El estudio lo pidió, incluso se contrató un actor, pero fue eliminado en el último momento por temas de presupuesto. Durante el desarrollo de Batman Returns, Robin volvió a aparecer en los borradores y otra vez había elegido a Marlon Wayans para interpretarlo. Sin embargo, el personaje fue descartado porque se sentía que la historia ya estaba demasiado cargada. Sam Hamm, al retomar el universo en los cómics, decidió rescatar estas ideas, les dio pequeños ajustes y las incorporó sin demasiadas complicaciones. En los borradores originales, Robin ni siquiera usaba el traje, era más una referencia, una semilla para el futuro. En cambio, con dos caras ocurrió lo opuesto, nunca hubo una intención real de incluirlo en Batman Returns. La razón: cuando Burton aceptó dirigir la secuela, esta no fue concebida como una continuación directa, sino como una película independiente. Por eso varios personajes simplemente desaparecen. Burton estaba más interesado en contar una historia autocontenida que en expandir un universo. Y aquí es donde Shadows empieza a sentirse más como una reinterpretación personal de Sam Hamm que como una verdadera continuación. Hamm lleva a Batman a un terreno que él conoce y que siempre quiso desarrollar. El problema es que ese no es necesariamente el Batman que Burton construyó en sus películas. Esto se nota especialmente en cómo se retrata al personaje. Para Hamm, que Batman cruce la línea moral puede ser válido siempre y cuando existe una razón que lo justifique. Para Burton, en cambio, la idea era otra. Tanto él como Daniel Waters, guionista de Batman Returns, veían a Batman como una figura que erradicaba el crimen desde la raíz, sin detenerse demasiado en la rigidez de una regla moral. En los cómics, en cambio, vemos un Batman completamente dominado por esa regla, incapaz de cruzar la línea, como si los eventos de las películas anteriores nunca hubieran ocurrido. Además, es un Batman mucho más expresivo, más hablador, y aunque es comprensible hasta cierto punto, estamos hablando de un cómic, también se siente distante de lo que vimos en Returns. De hecho, Michael Keaton pidió eliminar varios diálogos durante el rodaje, porque consideraba extraño que Batman hablara demasiado con el traje puesto. Ese detalle, que parece pequeño, marca una gran diferencia en cómo se perciba el personaje.
Otro problema importante tiene que ver con el futuro que Burton tenía planeado para la saga. Si mañana anunciaran cómics que continuaran con el Snyderverse, lo lógico sería que Zack Snyder estuviera involucrado, o al menos que sus ideas sirvieran como base. Sin embargo, en el caso de Batman 89, no hay evidencia de que Burton haya participado o siquiera aprobado el rumbo de estas historias. Ni siquiera sabemos con certeza qué quería hacer con una tercera película. Más allá de la intención de adaptar al Acertijo, no existen entrevistas ni declaraciones claras sobre planes a largo plazo. No hay castings soñados, no hay arcos planteados, nada. Entonces lo que terminó ocurriendo es que se nos vendió una continuación de un universo sin conocer realmente los planes de su creador. Lo que tenemos es a Sam Hamm jugando con sus propias piezas, no con las de Burton, y esto se vuelve todavía más evidente en la segunda miniserie, no porque tenga más que decir, sino porque repite exactamente los mismos errores. Aquí entran en escena el Espantapájaros y Harley Quinn, dos villanos que, siendo honestos, dejan mucho que desear, y no solo como antagonistas, sino como parte de este supuesto Burtonverse. La historia parece tomar ideas muy sueltas de Batman Unchained, la tercera película cancelada de Joe Schumacher, y aquí viene lo curioso, incluso esa película que nunca se hizo por lo que se conoce de sus borradores, ya tenía una premisa más interesante de lo que Sam Hamm termina entregando en los cómics. Una vez más, todo se siente sobrecargado, hay demasiados elementos, demasiados guiños, demasiadas referencias, es la sensación constante de que la prioridad es complacer al fan, no contar una buena historia. Ambas miniseries arrastran el mismo conflicto de fondo, y al final lo que falla en Batman 89 no es la nostalgia, no es recuperar personajes olvidados, ni siquiera es Sam Hamm como guionista. El error está en confundir continuidad con fanservice. Estos cómics no continúan el Burtonverse, lo reemplazan, toma su estética, sus elementos más reconocibles, pero no su espíritu. Shadows y Echoes no tropiezan por falta de ideas, sino por la ausencia de una visión clara, y cuando intentas construir un universo mirando solo al pasado, lo único que obtienes es algo que se parece pero que nunca se siente igual. Y quizá por eso, más que una tercera película perdida, Batman 89 termina siendo solo eso, una curiosidad bonita, interesante de ver, pero al final olvidable. Y si quieres conocer la historia detrás de la creación de Batman Returns, te dejo el siguiente video. Nos vemos en la próxima a la misma batihora por el mismo Baticanal.